Este es el episodio 143 de Gente que hace cine, explorando un nuevo formato que es poner aquí en video todas las conversaciones que tenemos en nuestro podcast. En Spotify lo puedes escuchar con cierta edición y acá lo escuchas, digamos, como más limpio, al natural, tal como fue. El invitado es Jerónimo Rivera, del episodio 143. Con él fuimos a conversar a la Universidad de La Sabana. Él allá es el director de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Él es doctor en comunicación de la Universidad de Navarra. Es escritor. Por acá tengo un libro de él que se llama El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana. Ahorita en 2022 sacó otro que es como el viaje del héroe o del antihéroe en el cine colombiano. Tiene como 7 libros, artículos, mejor dicho, muchísimos. Tiene este canal de amigos del cine en YouTube, en TikTok. Es una persona que no se queda quieta, es crítico, es analista, pero ante todo dice que es profesor, y eso nos gusta mucho aquí porque hay muchas maneras de ser gente que hace cine y él ha decidido ser una de esas personas, pero desde la academia. Entonces te vamos a compartir esta charla que espero disfrutes muchísimo. Además, porque Jerónimo fue elegido como votante internacional para los premios Globo de Oro, y eso es súper importante para nuestro cine, que una persona, un colombiano, haga parte de esta votación internacional. Esta es la charla. Don Jerónimo, tanto tiempo, como diría Cerati, ¿cómo es que era? ¿Cómo es que es? Una eternidad espera este instante, dice el comienzo de la canción. ¿Nos conocíamos y no nos conocíamos? Así es, así es. Ay, por puro chisme, ¿cuándo te diste cuenta de Gente que hace cine? Pues yo sigo a Gente que hace cine hace como año y medio. Ajá. Pues sabía que existía, pero hace como 6 meses me di cuenta que no los había escuchado. O sea, que sabía que existía, pero no lo había escuchado. Y es muy loco porque llevo todo este tiempo todos los días escuchándolos. No, o sea, de hecho me estoy haciendo como la maratón. Esta mañana justo lo estaba escuchando. ¿Cuál estabas escuchando esta mañana? Voy en el 120, el capítulo 120. Wow. Es el de un director. Y bueno, me gusta mucho la iniciativa, como te decía cuando nos reunimos antes de este podcast, la iniciativa que tú tuviste, que además yo en algún momento también la tuve y la intenté desarrollar, pero me encanta que lo hayas hecho porque creo que es muy necesario, y es reivindicar el papel de los oficios del cine. Hay algo que tú dices aquí en el podcast que me gusta mucho, y es: siempre está la cara del director, pero es que detrás del director hay muchísima gente haciendo cosas muy importantes. E inclusive hay directores que dicen que su mismo trabajo ha sido sobrevalorado, grandes directores que dicen, pues yo lo que hago es coordinar la orquesta, pero pues yo no toco los instrumentos. Exacto. Entonces, pues por eso me parece muy importante no solamente conocer los oficios, sino reivindicar la importancia de estos oficios. Bueno, Jerónimo, ¿cómo es la vaina de los Globos de Oro? Arranquemos por el super ultra mega presente. Sí. Bueno, pues esto es una cosa muy rara porque pues es algo que primero yo no busqué. Yo de hecho he tenido una distancia prudente frente a Hollywood, nunca ha sido pues mi favorito, de hecho no suelo escribir sobre Hollywood. Esto yo creo que se remonta un poquito más atrás porque yo siempre peleé contra los premios Oscar. A mí los Oscar nunca me han gustado del todo y siempre peleé contra los Oscar, pero me ocurrió hace unos 6, 7 años que me empezaron a llamar mucho para preguntarme sobre los Oscar. O sea, yo aquí pues desde hace mucho tiempo soy como una fuente que me utilizan mucho los periodistas para muchísimos temas. Hoy del mismo día ayer por ejemplo hablé de Cantinflas, de Los Simpson, de 20.000 cosas distintas. Entonces justamente el mes de los Oscar era el mes que más me llamaban los periodistas, y todo el mundo me llamaba a preguntarme: oye, ¿qué piensas de las películas? ¿Cuál crees que va a ser la película ganadora en tal tema? ¿Cuál de tal otra? Y llegó un momento en que me dio física pena decir: no me he visto las películas, me he visto 2, pues 3 películas, porque me veía solo las de cartelera. Entonces dije, bueno, no, pues si a la gente le interesa esto, si esto es algo que preocupa, que es de interés, pues yo lo que tengo que hacer es aprovechar esto en beneficio de lo que a mí realmente me gusta, que es el cine. Y entonces desde hace, como te digo, 6, 7 años estoy haciendo una guía en el tiempo de las películas nominadas a los Oscar, y bueno, respondiendo muchas entrevistas sobre temas de los Oscars. Ya un par de veces he estado haciendo transmisión de las nominaciones en el tiempo. ¿Y los de los Globos de Oro te pescaron no mucho, o qué? Realmente no mucho. Pero entonces que ellos se dan cuenta. Entonces ellos están en una política hace 2 años de ampliarse al mundo.
¿cierto? O sea, tuvieron muchas críticas porque eran muy excluyentes, porque era, digamos, todos hombres blancos heterosexuales de Hollywood. Total. Entonces dijeron, bueno, aplémoslo al mundo. Hicieron una gran convocatoria este año y la hicieron no abierta, sino cerrada con los gremios, con las asociaciones. Entonces en Colombia hablaron con el Círculo Bogotano de Críticos de Cine y ellos pues les pasaron varios nombres, luego nos escribieron, nos ofrecieron un formulario para que los postuláramos, diéramos mucha información y la sorpresa mía pues fue que hace 8 o 15 días me escribieron directamente para decirme que estaba aceptado como votante internacional de los Globo de Oro y que hacía parte de los nuevos 128 miembros que entramos a votar en todas las categorías, porque además me dieron la posibilidad de cine y televisión y como yo tengo poco que hacer, me metí en las dos. No, en garoso. cine y televisión, sí, Oye, poco. ¿cómo funciona entonces la cosa? ¿Sabes más o menos a qué te vas a enfrentar? Sí. O sea, a ver películas y Muchísimo. series a la lata, porque Sí. tenés que opinar de todas en teoría. Exactamente. ¿Por qué me animé y por qué soy tan garoso como dices? Porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, yo he tenido momentos de picos hacia altos de ver muchísimo material porque me gusta. Yo aquí en el Festival Internacional de Visual FIA Fest fui durante todo el tiempo hasta este año, fui el Jurado. jefe de programación y el curador. Entonces, pues me tocó ver todos los cortos del FIA, todos los cortos posibles, y al mismo tiempo en esa época estaba como miembro del comité técnico de los premios India Catalina, y ahí yo tenía que ver absolutamente todo lo de los India Catalina, lo de documental, lo de telenovelas, lo de noticieros, todo. Entonces, sé lo que es eso, sé que es un trabajo súper grande, ya tengo también un método para hacerlo, entonces por eso no me asusta tanto. ¿Y cuál es el nuevo método? reto. ¿Ver a 1.5? A veces ¿Saltear? sí, a veces sí, a veces toca así, Dios. a veces toca ser más selectivo. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante saber cuál es el ejercicio que uno está haciendo, ¿cierto? No es el ejercicio de un espectador, es el ejercicio de un curador o es el ejercicio de un jurado. También he sido jurado muchas veces. Entonces como jurado uno ya sabe qué es lo que está evaluando, qué es lo que está viendo, qué es lo que realmente interesa de todo lo que está viendo ahí. Entonces, así suena un poco raro, no es tanto disfrutarlo como espectador y de conectarse con la trama, sino empezar a mirar un poco más con ojo de evaluador, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente yo estoy mirando? ¿Cuáles son los elementos para ponderar o para comparar? Y por ejemplo, el ejercicio de nominar es un ejercicio muy distinto al de votar. Porque el de la nominación uno trata de ser un poco más incluyente, de tratar de encontrar productos que no se parezcan tanto, que puedan de alguna manera ser el mejor representante de su categoría o de un tipo determinado de productos. O así por lo menos lo hacía yo, por ejemplo, en los India Catalina, si habían documentales que eran 60 documentales, pues tratar de no dejar dos documentales musicales, a no ser que fueran los mejores, ¿cierto? Sino tratar de, bueno, uno musical, uno que sea de personaje, uno que sea de conflicto armado, para que la gente que fuera a votar pues tuviera un abanico pues mucho más interesante de opciones. O sea que es diferente, y aquí has puesto una cosa bien chévere para todos los que les interese este mundo de la crítica o de la programación, porque una cosa entonces es seleccionar películas como programador, otra cosa es como seleccionador o nominador, otra como jurado. La mirada y la postura es diferente. Totalmente. Y todas diferentes, incluso. Y como crítico es otra. Y como crítico es otra. Sí, totalmente, totalmente. Cada vez que uno se enfrenta al ejercicio de ver un material audiovisual, tiene que pararse en donde tiene que pararse, o sea, tiene que ser muy claro en dónde está parado, como profe inclusive también es otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí en este ejercicio particular? Estoy viendo cuál es la mejor, bajo qué criterios, en qué festival estoy, o sea, cuál es el criterio de este festival, qué es lo que se está buscando. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo un ejemplo que me parece que puede ser bueno para ilustrar esto. Yo estuve hace algunos años como curador del Ministerio de Cultura de una colección de DVDs que se llamaba Cine Incluyente. Y entonces a mí me pasaron 60 películas colombianas para que yo evaluara en esas 60 las 10 que consideraba que debían estar en el DVD que se sacó para personas sordas y personas ciegas. Y cuando yo vi ese material, yo tenía muy claras mis decisiones, pero luego me tumbaron todas las decisiones porque dijeron, no, es que espere que aquí lo que estamos buscando son estas características para que llegue a personas con dificultades visuales o auditivas. Claro. O sea, no es que sean las mejores películas, es las que se acomodan a ellos. A ese público. A ese público. Entonces, claro, al final yo estaba un poco indignado y yo decía, pero estas no son las mejores películas. O sea, no importa, es que estamos buscando películas para este público y esa fue una lección muy importante para entender que finalmente no se trata siempre del mismo criterio. En cada una de las secciones o de los festivales o los espacios en los que uno está, tiene que ser muy consciente en qué lugar está parado y cómo tiene que actuar para estar en ese lugar. Mira, no se necesita tener una bola de cristal para saber que particularmente los premios Oscar han tenido una línea muy particular en los últimos años. Entonces como que no es gratuito que gane una
Todo en todas partes al mismo tiempo y que hace unos años haya ganado Moonlight o cine coreano, pero también entonces todo el tema de inclusión, el tema, llamarlo entre comillas, racial, el tema de género. ¿Se siente en los Globo de Oro esa tendencia también, o vos sentís que en algún momento te van a mandar una cartica diciendo jurado vote por acá? ¿Cómo crees que eso funciona? Creo. Espero que no. Si me llegan a mandar una cartica, ese día me voy. No creo que no sea algo tan planeado realmente. O sea, yo siento que justamente este paso que dan ellos de ampliar los votantes al mundo es interesante porque va a tener una mirada mucho más amplia, ¿cierto? Yo creo que el tema de los Oscar tiene que ver básicamente por quiénes son los que votan, ¿cierto? Entonces, pues quienes votan son personas de una cierta edad, ya mayores, la mayoría de ellos judíos o descendientes de judíos, de una clase social alta, que viven en Hollywood, que han hecho películas en el viejo Hollywood y en el nuevo Hollywood. Entonces, pues todo eso no es que te den una listica de, bueno, tiene que votar por estas, sino que eso marca un gusto, marca una mirada. Entonces yo tengo textos en los que he escrito de alguna manera en este tema diciendo qué hay que hacer para ganar un Oscar, ¿sí? Y yo podría establecerte un decálogo de qué hay que hacer para ganarte un Oscar, para establecer o para conectar con el gusto de este grupo grande de personas. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser vetado en Hollywood? Haz una película que tenga alguna característica que pueda considerarse antisemita, ¿sí? Porque por el contrario, si tú haces una película sobre el Holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, por eso son tan populares, porque efectivamente pues ahí está conectado con ese dolor, con esa angustia, que es una cosa terrible que vivió la comunidad judía y que para la gente de Hollywood y sobre todo para los grandes empresarios de Hollywood pues es un tema muy sensible. ¿Cuánto tiempo te dan para verte todo ese material? No tengo ni idea. Estamos hablando de los Globo de Oro que generalmente son en enero. En enero. No, pues te digo realmente, Mauro, que no sé. O sea, en este punto no sé porque apenas vas a aprender y nos vas a decir. Esto fue hace 15 días y ha sido una locura, hermano, porque por todas partes me han llamado, periódicos, pues los compañeros del colegio, de la universidad, esto ha sido un boom muy grande, pero realmente no sabemos todavía mucho. O sea, hemos tenido algunos correos de parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, dándonos indicaciones, cosas que para uno son muy raras. Por ejemplo, ellos tienen toda una política de regalos, ¿cierto? Entonces, como qué cosas se pueden aceptar y qué cosas no se pueden aceptar, porque pues seguramente todos los estudios van a estar ahí como depredadores tratando de generar algún tipo de favorecimiento a sus productos. Y por supuesto ahí la ética pues tiene que ser a toda prueba de ser muy claro en lo que uno quiere realmente que quede y lo que no. Bueno, pues nada, nos dirás, y me parece que de ahí saldrá mucho material para escribir. No sé qué tanto se pueda decir después y qué tantos acuerdos de confidencialidad puedas tener. Hay unos acuerdos de confidencialidad, hay unos acuerdos de conflictos de intereses, pero básicamente hay una cosa muy chévere de estos premios, y es que estos premios son dados por periodistas. Entonces son muy conscientes de que todos los que estamos aquí trabajamos en esto, entonces no hay, digamos, una restricción como que uno no puede hablar de las películas nominadas, o que uno no puede hacer una reseña, o que uno no puede entrevistar a un actor o un director, porque pues al ser todos periodistas de la industria, están viviendo pues de sería absurdo esa política. Lo que claramente no se puede pues es tener algún tipo de favorecimiento, porque seguramente uno infiere en las políticas que si dicen que no se pueden aceptar invitaciones personales, premios, regalos y no sé qué, es porque seguramente en algún momento ha pasado que ocurren estas cosas y pues ellos ya lo tienen como muy visto y muy controlado. Hablemos de los tiempos, ya que te iba a preguntar de los tiempos, ¿cuáles son tus tiempos para ver cine y para consumir? Y sobre todo, bueno, primero de los tiempos y después yo quiero hablar como de esa disociación, así como el pianista disocia la mano izquierda de la derecha y el cerebro y la emoción, cómo uno disociar el gusto, o sea, como ese Jerónimo espectador del Jerónimo o crítico o evaluador, en fin. Pero hablemos de los tiempos. ¿A qué carajos hora del día ves? Esa yo creo que es la pregunta que más me hacen, porque además yo tengo una característica personal, es que yo soy hiperactivo. Entonces yo estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo y eso no es tan bueno. Y lo que me ha pasado es que he tenido que sacar franjas, ponerme citas yo mismo para poder hacer las vainas en mi calendario. Y ahora estoy con un cargo administrativo, entonces es un poco menos el tiempo que tengo, pero sí religiosamente veo por lo menos una película en cine a la semana. Entonces trato
de ir a cine una vez a la semana. El rito de la sala. A la sala, que me encanta ir a la sala. Y pues ya en la casa, en mis tiempos libres, pues sí trato de ver todo lo que pueda. Por ejemplo, con cine colombiano, pues que es el tema que más trabajo desde mis investigaciones. Afortunadamente, desde hace algunos años los productores, los jefes de prensa, los directores me mandan las películas online. Y entonces saco el rato para verlas, pues no es lo ideal, sería mucho mejor ir a verlas al cine, pero realmente quita muchísimo tiempo ir a la sala. Aquí en Chía, donde estamos, no llegan muchas de estas películas, entonces pues me toca verlas online, pero eso sí me ha permitido pues verme una muy buena cantidad, un muy buen porcentaje de las películas colombianas que se hacen, y no solo los colombianas, también me mandan mucho cine europeo, de otros países, me los mandan online, pues porque ya me conocen los jefes de prensa, y bueno, pues gracias a eso puedo también seguir haciendo mi propio contenido, mostrando este tipo de películas y lo que pasa allí. Claro, esa es una, digamos, como una parte de la dieta del crítico y del periodista, o de nosotros los que estamos haciendo gestión de comunicación y divulgación sobre el cine. A mí también me ha empezado a pasar eso, pero entonces también como que dentro de la billetera empieza a haber un rubro para plataformas. Totalmente. ¿Estás en todas? Sí. Sí. Dios mío. Sí. Eso es un billetico. Es bastante. Sí, yo las tengo todas por distintas razones. No todas me gustan ni me interesan, pero por distintas razones. He aprovechado promociones. Armo combo con amigos, con familia. Usted paga Netflix, yo pago Prime. Tal cual. Pero sí, esas son las clásicas, pero me imagino que tenés unas más selectas de cines más exclusivos. Sí, está tengo, Movie, pues, Filming, así, no sé. Movie la tengo y me encanta. La uso bastante, pues tengo muchas gratuitas también, que es muy importante. Yo todas las clases y en todo donde puedo recomiendo Retina Latina, recomiendo Movies, recomiendo todas estas plataformas. RTBC Play, la trabajo en clase inclusive. Entonces todas estas plataformas gratuitas tengo, también las de pago, la mayoría las tengo. Y bueno, pues tratar de ver lo que más se pueda. Lo que pasa es que a veces también se pierde uno entre tantas opciones. Son demasiadas opciones. Son muchas ¿Cómo opciones seleccionar? Que creo que no es solamente la labor, difícil. Como la gran pregunta para el crítico o para la persona que quiere ver cine o que necesita también hablar de cine, sino para el mundo en general. Hay demasiadas opciones para todos. Hay una cosa que yo de hecho he estado pendiente de escribir, que es un artículo que estoy pendiente de escribir sobre la importancia de la curaduría audiovisual en nuestros días. O sea, yo pienso que de hecho el papel del crítico hoy es muy distinto al papel del crítico de cine hace 50 años. Hace 50 años el crítico ni siquiera veía las películas, hablaba de muchas películas que no había visto. O sea, Andrés Caicedo, en Ojo al Cine, tiene un montón de artículos de películas que él nunca vio. Y él mismo lo decía, ¿cierto? Y esto era lo normal. Porque para escribía ver una película, sobre el deseo, hay muchas opciones, del deseo de ver esta película. Exactamente, la película había que ir a verla a una sala de cine y dependías de que llegara, y en Cali pues no les llegaban las películas. Y que físicamente existiera en donde la voy a ver. Exactamente, entonces estos días justamente salió un artículo en El Colombiano que hablaban pues del tema de los Globos de Oro, una entrevista que me hicieron, y yo comentaba algo que hoy sería súper polémico decir, y es que yo faltaba clases para ir a cine, ¿sí? Y eso es polémico decirlo justo como profesor, pero es que yo sabía que si no iba a ver la película ese día, esa hora, yo no la podía ver. O sea, porque esa película yo no la podía rentar en ningún lado. Entonces yo faltaba clase, pues yo le decía a mis profes, profe, no voy a venir porque van a presentar una película de Bergman en la sala, en el teatro, no me la va a perder. Sí. Y el profesor entendía, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, es muy distinto hoy cuando tenemos todo a nuestra disposición, tenemos tantas plataformas. Entonces ya el problema no es acceder al material, porque ya podemos acceder muy fácil al material. Sino cuál ver. Sino qué ver. ¿Qué es lo que hay que ver? Y yo también escribí por ahí alguna vez algo que decía engañar al algoritmo, ¿no? O sea, cómo hacer para engañar el algoritmo y para evitar ese círculo vicioso en el que nos meten estas plataformas, en las que solamente vemos lo que nos recomiendan y nos recomiendan lo que vemos. Entonces, yo creo que es súper importante empezar a pensar en curadurías de contenidos para que la gente sepa realmente qué es lo que quiere ver. Pero ya el papel del crítico no sería como era anteriormente, como decir, esta es buena, esta es mala, sino empezar a pensar en recomendaciones directas de acuerdo al gusto de la persona. Yo creo que una de las preguntas que a mí más me hacen es, recomiéndeme una película. ¿Sí? Y es la pregunta más difícil que me pueden hacer, porque yo no te puedo recomendar una película. Yo me imagino que en cualquier reunión familiar, en todas partes, mira. Como si contara chistes. Usted que cuenta chistes, échese uno. La anécdota más absurda de esto es que me hicieron acá en la universidad un reconocimiento hace unos años, una ceremonia súper formal. Yo andaba pues con el vestido de los doctores y tal. Y entonces cuando me dio la mano el rector, me dijo, profesor, felicitaciones, recomiéndeme una película. Ahí en ese punto de la ceremonia. Entonces, es una pregunta que hacen mucho y es muy difícil de responder.
porque yo te puedo decir qué películas me gustan a mí o qué me ha gustado lo último que está dando. Exacto, en un momento, en un corte de tiempo. Exactamente, pero yo para recomendarte una película tengo que conocerte, casi ser amigo tuyo, porque yo no sé cuáles son tus gustos. Entonces, ahí es donde yo hago la claridad, que inclusive en un libro mío tengo ese subtítulo entre el gusto y la calidad. Y es que la recomendación obedece al gusto. O sea, recomiéndame es porque me vas a decir algo que a mí me gusta, ¿cierto? Pero la calidad es otra cosa muy distinta. Entonces es muy distinto que me digan, dígame qué película es buena, a que me digas, recomiéndame una película. Yo te puedo recomendar una película mala, pero que creo que te va a gustar. Bueno, y ya que hablaste de la palabra mala, ¿hay películas malas y películas buenas según vos? Claro, totalmente. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso que dice la mejor película es la que le gusta a uno. Yo no creo eso. Yo creo que no. Yo creo que la película que le gusta a uno es la que le gusta a uno y maravilloso. Y a uno le pueden gustar películas muy malas porque son diferentes y todos tenemos nuestros placeres culposos, pero claramente hay películas buenas y hay películas malas, o sea, y eso obedece a muchos aspectos, no es solamente el tema técnico, ¿no? Es en la concepción de la historia, la manera como está construida, la consistencia del guión, la calidad de las actuaciones, la calidad de cada departamento. Entonces, por eso yo he sido profesor de apreciación cinematográfica y lo que digo en la primera clase es apreciación es darle precio a, ¿cierto? Así como cuando tú vas al mercado, una cosa tiene un precio, otra cosa tiene otro precio, lo mismo en las películas. Hay películas costosas y vamos a hablar de apreciación y hay películas baratas, ¿cierto? Hay películas que se consumen rápido y que no te van a aportar mucho, como hay otras películas súper ricas que vas a ver y cada vez que las veas te van a aportar más cosas, ¿cierto? Y ahí está el placer de repetir una película. Esto es algo que a veces me genera problemas, por ejemplo, con mi esposa cuando vamos a escoger una película, porque a mí me encanta ver películas que ya vi. No, y ella no puede entender eso, ella no puede entender que yo prefiera ver una película que ya vi que una película nueva, porque para mí es un poco traumático gastarle 2 horas a algo que no me gusta. A mi esposa, por ejemplo, me dice, ¿por qué te vas a repetir esa película habiendo tantas películas que te puedes ver? Que también está buenísimo, pero pues a mí repetir películas me parece maravilloso. Es fantástico, porque siempre la experiencia es distinta. Total. Y si además la repites después de mucho tiempo es mejor aún, porque la película sigue siendo la misma, pero uno no. Entonces ya la visualización es completamente diferente. O una película que no te ha gustado, después te gusta. Exactamente. Porque empiezan a tener tufillo, porque empiezan a tener como ese añejamiento. Me ha pasado mucho con el cine de los 90, ¿sabes? Que cuando la veía en su momento, la veía como normalitas, como regularcitas, pero ante la ausencia de buenas historias que está frecuente hoy, muchas películas de los 90 las he revalorado muchísimo. Por ejemplo, Forrest Gump en su momento. No te gustó en ese momento. No me gustó mucho, pero la he vuelto a ver y yo digo, oiga, es una buena película, o sea, realmente tiene su cuento, está bien contada, tiene, de todos los puntos de vista es un buen ejercicio. Pero muchas, o sea, no es solamente esa, ¿sabes? Me vino a la cabeza ahorita, pero muchísimas películas de la época las he vuelto a ver y digo, oiga, no, estaban buenas. Volviendo a la pregunta de hace como 5 minutos, en tema de esa disociación, ¿cómo hace uno? Y yo creo que cada vez te queda menos tiempo para poder ver una película como espectador, como simplemente por el mero hecho del disfrute. Sí. yo todo el tiempo estoy haciendo referencias y me da pena hacerlas, pero es que son temas que yo ya he reflexionado y de los que inclusive he escrito. Entonces, hay un título de un libro que se convirtió en el eslogan de mi canal de cine de Amigos del Cine en YouTube, que es aprender de cine sin dejar de disfrutarlo. En mi libro era lo mismo, aprender de cine sin dejar de disfrutarlo. ¿Y cuál es la idea de esto? Es, yo puedo saber mucho de cine, pero eso no quita que yo disfrute el cine y que antes que nada sea un espectador. Yo estoy absolutamente en contra de la persona que llega a una sala con una regla a tratar de medir a qué punto de la regla llega la película. Me parece terrible, porque eso es arruinar por completo la experiencia. O sea, yo te digo, yo voy a una película y yo lloro con las películas. Yo soy el más llorón del mundo además. Yo me río con las películas, yo las disfruto. O sea, yo siento que en una primera visualización uno tiene que abandonarse a la película. Ya si vas a hacer un trabajo como de escribir un artículo, como de hacer un análisis, una investigación, pues para eso tienes la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que la veas. Para mí, por ejemplo, es muy difícil escribir una crítica con una sola vez que vea la película. Porque la primera vez yo estoy viéndola y estoy disfrutándola y estoy preocupado por la trama. Ya la segunda vez que la vea, pues voy a estar mucho más preocupado por tratar de conectar los puntos, por establecer las relaciones, mirar las simbologías. Pero para mí arruina mucho la experiencia cuando uno a la primera ya tiene que estar elaborando cosas. Vos en tu ejercicio te ves una película, mejor dicho, te están en este momento llamando para que hables de películas y estás obligado a esas dobles visualizaciones.
Sí, lo que pasa es que son ejercicios distintos. O sea, una cosa es mi opinión o mi concepto sobre una película o sobre un programa de televisión que también me llama mucho para eso. Y otra cosa muy distinta es el ejercicio de la crítica. ¿Cierto? Cuando yo ya me siento que no lo hago tampoco tan seguido. O sea, yo realmente no me considero crítico. Porque yo no soy sistemáticamente escritor de crítica cinematográfica. Mis textos han sido más que todo textos sobre cine. Yo soy profesor. Soy un profesor, entonces yo como profesor escribo en mi blog, yo como profesor hago mis videos en el canal de YouTube, pero pocas veces escribo sobre películas puntuales, más que todo cuando son colombianas o cuando son películas que me gustan mucho, pues me tomo el tiempo de escribir y me lo tomo realmente muy en serio. Entonces, por decirte cualquier cosa, yo voy a escribir sobre una película colombiana, yo después de haberla visto una vez en el cine y haber vivido la experiencia, yo casi siempre hablo con el director o con el jefe de prensa o con el que sea para que me la envíe, pues obviamente confidencialmente, y me siento con un papel a tomar nota de la película, de todo lo que veo, de acuerdo a lo que yo quiera ir escribiendo, y a partir de ahí lo escribo. Entonces, claro, por eso es que yo no hago esto cada semana, porque es un ejercicio que a mí me toma mínimo 20 días, un mes para escribir un texto, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo no hago tanto crítica. Okay. Hacer una reseña es otra cosa. Yo puedo reseñar una película y ahora tengo un formato que estoy haciendo en TikTok que es apenas saliendo de la sala, contar primera impresión, en un minutico contar qué me pareció la película, pero completamente como espectador prácticamente. Ya si es una crítica, pues es un tema un poco más serio. Hablabas que tu tema de investigación es el cine colombiano, sí, y vos tenés una lista maravillosa que es, o sea, uno quiere saber las películas que se han producido año por año están en tu lista. Sí, ¿por qué ese interés? Pues no sé, la verdad. No es fácil encontrar otras fuentes donde uno encuentre esa lista. ¿O sí, no, es que no estaba, por eso la armé, porque realmente era un ejercicio que había empezado a hacer Osvaldo Osorio, que es muy amigo mío, sí, que escribe en El Colombiano. Y Osvaldo fue muy juicioso haciendo esa lista durante mucho tiempo, y de hecho yo arranqué de esa lista y de otras listas. Julio Lozardo tenía una también en cine colombiano. Había un libro famoso en el 2005 que era el de largometrajes colombianos en cine y video. Entonces, como que todas esas fuentes estaban muy dispersas, y entonces cuando yo empecé a hacer mi doctorado, mi investigación empezó a girar en torno al cine latinoamericano y colombiano. Pues entonces yo dije, no, lo primero que tengo que hacer es organizar la base, y entonces empecé a recopilar toda esa base de películas históricas. Entonces busqué todas las fuentes posibles para lograr armar esa base, y a partir de ahí la armé y la puse a disposición de todos los investigadores. De ahí pues han sacado cosas, inclusive de entidades públicas, del Ministerio de Proimágenes, de Patrimonio Fílmico, porque pues es un ejercicio que yo hice muy desinteresadamente y pensando como en mis colegas, en profesores, investigadores, y trato de estarlo alimentando cada cierto tiempo. O sea, digamos, la última vez que lo actualicé fue hace como un mes, ¿cierto? Pero permanentemente estoy pendiente de qué es lo que se estrena y demás. Ya ahorita, por ejemplo, la página de Proimágenes está mucho más organizada en ese sentido, ya uno puede ver por año y demás, pero hay una cosa muy compleja que yo he tratado de mantener durante todo este tiempo, y es definir muy claramente el año en que la película pertenece, que yo creo que ahí no está muy refinado las otras búsquedas, porque yo tomo como año el año de estreno. Y esto es muy complejo, porque es que la película se rueda en un año, se edita en otro año, va a festivales otro año y se estrena otro año. Entonces yo tomo la decisión de decir, el año en que tiene un estreno comercial, ahora en salas o en plataformas, ese es el año de la película. Claro, y eso me evita hacer duplicaciones. Y con la pandemia eso cambió hartísimo. Totalmente. Porque hay películas incluso que no se estrenaron en Colombia, por ejemplo. Totalmente. Y que ya dieron su vuelta completa. O sea, la idea es que esté disponible en Colombia. O sea, si, por ejemplo, hay películas que ya hace 2-3 años están dando vueltas por ahí en festivales y no están en mi lista hasta que no tenga un estreno comercial en Colombia, inclusive a través de una plataforma. O sea, no sé si ya entró a Movie o que si ya entró a Netflix, pues entra a la lista, pero si no, no. Bueno, parece que vienen truenos. Está el diluvio universal. Se viene el diluvio universal. El remake de Noé. Wow, escuchemos ahí, que entre la vida y quede grabada en el podcast. Oye, cine colombiano. El cine colombiano no es un género. No, para pero nada. La gente habla de cine colombiano. Sí, en Argentina hablan de cine nacional, así como de rock nacional. Sí. Y yo creo que esa es chévere, ¿no? El cine local. Yo hablo del cine producido en Colombia. Sí. Pero bueno, ¿qué podemos hablar de eso? Porque la gente... Es que es súper complicado, sí, además definirlo. Fíjate que cuando yo empecé el doctorado, eso fue una de las cosas difíciles. Pues yo empecé como con cine latinoamericano porque cometí la osadía de tratar de abarcar el mundo y luego me decanté por cine colombiano. Pero lo primero que yo traté fue eso, o sea, pues ¿qué es realmente el cine latinoamericano? ¿Qué es realmente el cine colombiano?
Es una etiqueta que es académica porque en la práctica lo único que es una coincidencia de películas que tienen una característica en común y es que tienen un colombiano por ahí o son hechas en Colombia. Porque tienen un porcentaje que les acredita ser producto nacional. Que además es súper arbitrario porque hay películas rodadas en Colombia que son colombianas, teniendo muy pocos colombianos. Hay películas rodadas en el extranjero dirigidas por un colombiano que también se considera cine colombiano. Entonces es realmente una frontera muy difusa y muy difícil. O sea, si de hecho tú le preguntas a un espectador común y corriente en la calle qué película recuerda sobre Colombia, te puede decir Colombia Magia Salvaje, que no es colombiana, claro. ¿Cierto? Entonces, esta es una etiqueta muy complicada, es totalmente arbitraria, muy desde el ámbito de lo académico, pero bueno, digamos que es lo que hay, ¿no? Igual me parece muy interesante porque, y parte de lo que yo he trabajado también con la investigación, es que el cine colombiano está supremamente conectado con la realidad. Entonces, mi interés, ahora que me preguntabas por qué me meto en este tema, es que yo quiero entender la identidad de los colombianos, quiero entender por qué somos como somos y creo que entender el cine, entender las películas nos permite descubrir no solamente cómo somos, sino cómo queremos mostrarnos o cómo los cineastas han querido armar una mirada frente a lo que somos. Hay una tendencia, yo en lo que se ha producido en cine, yo notaba, por ejemplo, el año pasado y aún lo que se produce hay una cantidad de narrativas sobre los jóvenes. Los Reyes del Mundo, La Jauría, esto se está grabando en 2023 y está por estos días un varón, Fósforos Mojados, una cantidad de narrativas sobre jóvenes y por ahí conversando con Adriana Ángel, que es gerente de postproducción de 235, pues entonces ella ya tiene la mirada de lo que viene, lo que todavía ni siquiera nos han mandado y nos han visto, y decía que ella podía entrever que hay una tendencia hacia el tema de la inclusión, la diversidad. ¿Por ahí va nuestro cine o por lo menos cierta área o cierto grupo de películas de nuestro cine? ¿Vos cómo la ves? Me parece supremamente interesante esta ola de jóvenes en el cine porque era algo que no tenía el cine colombiano. O sea, el cine colombiano, si tú te fijas, antes del 2000 eran muy pocas las películas que abordaran el tema de los jóvenes. Sí, pero lo hizo de pronto Víctor Gaviria. Exactamente. Pero no era una tendencia muy común, ¿cierto? Y los niños menos, o sea, el cine colombiano no ha tenido muchos niños en sus películas. Entonces, creo que es muy refrescante que existan estas nuevas olas y específicamente la de los jóvenes tiene una razón muy concreta y es que hay muchos jóvenes haciendo cine, que eso tampoco pasaba antes. Entonces, yo también encontraba que con el tema de los directores hay algo muy, muy particular y es que si tú te fijas, el protagonista de cada película se parece mucho al director de la película. A ver, pues. Sí, muchas películas colombianas están protagonizadas, pues el personaje protagónico es un hombre de 35 a 45 años, clase media, que podría decir uno que es más o menos la generalidad de los directores, ¿cierto? Entonces, como que cuesta mucho para el director o el escritor, cuesta mucho para ese creador salirse de quién es para tratar de contar una historia y muchas veces esas historias, como son tan personales, terminan siendo protagonizadas por personajes muy parecidos a los directores. ¿Qué tiene de positivo esto ahora? Que por ejemplo ahorita que hay más mujeres directoras, estamos viendo también más mujeres protagonistas. Antes realmente era muy difícil que uno encontrara una mujer protagonizando una película y ahora que decís lo de la inclusión, pues que por ejemplo personajes afro protagonistas en películas eran mínimos. Claro, ahorita pues después de que Johnny Hendrix se pone la camiseta de la afrocolombianidad y tantos otros directores también del Pacífico empiezan a contar estas historias, pues empezamos a tener muchos protagonistas hombres, el mismo Jorge Navas con sus películas, Oscar Ruiz Navia, empieza a reflejarse ese Pacífico, el Caribe también, por allá con la gente de Santa Marta, de Cartagena y Barranquilla. Entonces, pues creo que es muy interesante que yo creo que el cine colombiano, al estar tan relacionado con la realidad, debería ser un reflejo de la diversidad gigante que tiene este país. Total, ¿no? Y además, cada vez más hay historias de los Santanderes, con Iván Gaona, de todo el país, de Boyacá, de otros lados, y entre más cines haya y más historias para contar, buenísimo, porque nos va generando memoria. Así es, yo creo que esa es de las mejores cosas que pasó realmente con la ley de cine. Y es que si tú recuerdas hace 20, 30 años, la narrativa colombiana era Bogotá. ¿Cierto? Desde Bogotá se contaba todo. Entonces los paisas de la televisión eran los bogotanos haciendo de paisas en la televisión, o los bogotanos haciendo de costeños. Había por ahí un costeño que el caimán, el hombre caimán, que era el que hacía de costeño y ya. Entonces
claro, entrábamos todo el tiempo en los estereotipos porque era la mirada capitalina frente al resto del país, la mirada a veces muy despectiva, pero lo que ha tenido bonito esta nueva ola, este boom de las películas regionales, es que estamos viendo las historias contadas desde la propia región, y a mí me parece precioso uno poder acercarse a una película como Jardín de Amapolas, a ver la gente en el sur del país, o en la Sirga, o ver los pelados en Mateo, por allá en el puerto, o ver, por supuesto, Pájaros de Verano en La Guajira. O sea, yo creo que es como replantear una geografía colombiana que lamentablemente antes solo la teníamos por los noticieros. Si tú te acuerdas, pues uno se enteraba que existía un municipio porque había una masacre, ¿cierto? Y eso es muy triste. Entonces, qué bueno que ahorita esa redefinición de nuestra geografía la estén dando a las películas. Total. Oye, cuando uno lee tu perfil, a mí me agrada una cosa con la que sintonizo mucho, porque entonces hay gente que dice: el crítico Jerónimo Rivera, el escritor de cine Jerónimo Rivera. Y vos sos todas esas cosas, pero vos decís: yo ante todo soy profesor. Sí. Y entonces te montas la camiseta. Ahorita estás dirigiendo una facultad de comunicación audiovisual, que es obviamente como reivindicar el oficio de la gente que hace cine desde la academia. Está la discusión de si el comentarista de fútbol puede hablar de fútbol sin nunca haber jugado fútbol. Pero claro, pero alguien lo tiene que comentar. Exactamente. Y pues el crítico de cine, hay millones de críticos y gente que escribe y habla sobre cine que necesariamente está rodando películas, pues porque también tiene que dedicarse a verlo y apreciar el arte y hablar desde el otro lado. Para mí, todos esos construyen la conversación. Pero bueno, el profesor es súper importante. ¿Por qué te defines como profe ante todo? Sí, pues quería también comentar algo de lo que dices, y es que hay un montón de clichés que me parece que son dañinos, como el que dice que el crítico es un director frustrado, ¿cierto? Que yo creo que es un cliché, porque no necesariamente es así. O sea, yo pienso que la crítica es un oficio igual de importante y de válido que todos, haciendo la claridad que yo no me considero a mí mismo un crítico. Pero me parece importante que la persona que sabe mucho de un tema tenga toda la libertad de hablar sobre ese tema, así nunca lo haya directamente hecho. Y yo creo que ahí la clave no es yo he hecho, sino yo puedo hacer. O sea, yo estoy en capacidad de hacer, ¿cierto? Así nunca lo haya hecho. En mi caso yo sí lo he hecho. Digamos, yo he sido también realizador, he sido guionista, me he metido también con el tema de la realización, pero en algún momento me doy cuenta que lo mío realmente es mucho más la investigación, es mucho más la academia. Y de todo lo que yo hago, porque como tú dices, a veces me cuesta mucho definirme pocas palabras porque hago muchas cosas en esta hiperactividad que manejo, de todo lo que yo hago, lo que más me gusta, lo que más disfruto y lo que yo creo que me define, porque además lo he hecho durante más de 25 años, es ser profesor. Y es lo que más orgulloso me pone. Entonces, claro, por ejemplo, a mucha gente le encanta el título doctor, ¿no? Doctor, no sé qué doctor, que aquí en Colombia está también muy asociado a la burocracia. Y por ejemplo, yo soy doctor, digamos, estudio un doctorado, pero a mí no me gusta tanto que me digan doctor, yo prefiero que me digan profe. O sea, la palabra que más me gusta es profe. Y de hecho muchos que me siguen en redes sociales me dicen profe, como si yo realmente fuera el profesor de ellos. Y a mí me encanta eso, me parece un reconocimiento muy bonito, porque la misión de vida que yo me puse desde hace muchos años fue la formación de públicos. Entonces, cuando yo abro un canal de YouTube, cuando yo abro una cuenta en una red social, cuando yo escribo en un blog, cuando escribo un libro, yo lo escribo como profesor. O sea, básicamente mi interés es ampliar el número de mis alumnos, tener una aula más grande para poder llegar a más gente, y que inclusive toda esa gente que no tuvo la oportunidad de ir a una sala, a una escuela de cine o a una carrera de comunicación, pues pueda tener la oportunidad de aprender gratis con los contenidos que yo hago, y eso a mí me hace muy feliz, la verdad. Mira que hay un movimiento, una asociación, creo que ahorita ya es una fundación, que se llama Estucine, que terminó siendo como el Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine, sí. Que el objetivo era como cuestionar desde los jóvenes la educación en cine. Y yo fui director académico de una de esas ediciones, y lo que se hablaba es: en la academia no nos enseñan, o no nos hablan, o no nos conectan suficientemente con lo que es la realidad del mundo de hacer cine y hacer audiovisual. Y ahora que estás dirigiendo comunicación audiovisual, ¿cómo te resuena eso? ¿Y cuáles son las estrategias que tú crees que deben hacerse para no desconectar esos dos mundos?
Yo hay uno que digo, aquí me atrevo, y hay uno que digo es que es muy complicado tener profesores que están haciendo cine dictando en una universidad porque los horarios de la universidad son fijos, porque un profesor no se puede comprometer todos los lunes a las 8 de la mañana porque es que dice, me sale rodaje, ¿qué hago? Y ahí empiezan como unas discusiones y ellos decían es que tenemos profesores, por ejemplo, en ciertas universidades dicen es que tenemos profesores de la vieja guardia, hacen cine como hace muchos años, no tenemos profesores nuevos. Hay una cantidad de discusión ahí que los mismos jóvenes dicen que cuando se encuentran en el mundo laboral es otra cosa. ¿Y cómo unir esas dos vainas? Bueno, me parece súper importante y muy pertinente esa discusión. Yo creo que es una discusión que siempre hay que tener. Y yo diría que básicamente son dos cosas muy distintas. O sea, creo que hay que conectar esos dos mundos y permanentemente tienen que estar hablando, pero yo no siento que la universidad sea el lugar para replicar el mundo profesional. O sea, yo pienso que la universidad sigue siendo el lugar de la utopía, es el lugar para soñar con un medio profesional mucho mejor del que existe. Entonces, claro, respetando mucho que, y estoy hablando desde la universidad, porque sé que hay escuelas de cine cuya finalidad es específicamente pues, entrar en las lógicas de la producción, pero yo siento que la universidad está hecha para tratar de intervenir el mundo y hacerlo mejor, o sea, pensar en la utopía del mundo, de un mundo mejor, y en esa utopía tiene que caber tanto el hacer como el pensar, ¿cierto? Por eso yo siento que en un cuerpo docente tiene que haber investigadores que estén pensando las cosas, que estén consultando las nuevas teorías, que estén al tanto de lo que ocurre, y por otra parte tienen que haber realizadores que estén haciendo, que estén en el hacer, que estén en el producir en la medida de sus posibilidades, ¿cierto? Y por eso es que hay muchas modalidades también de contratación, y si uno no puede tener aquí los directores de cine dando clase un semestre, los trae cada cierto tiempo en los festivales, en los eventos de la facultad. Entonces yo creo que lo que sí no es permitido ahora para ningún profesor es estar desactualizado. Yo pienso que una cosa que es un deber de un profesor es estar siempre a la vanguardia de su carrera. Yo estudiaba con profesores en la universidad que decíamos que venían con las páginas amarillas y las páginas amarillas eran las notas que llevaban 15 años dándolas, y yo vi clases con profesores que le dieron clases al decano de mi facultad en esa época, que tenía 60 años y que todavía seguían dando clase cuando yo ya era profesor. Entonces, pues no es porque lleve mucho tiempo dando clases, sino porque no actualizan sus materias. Yo creo que el problema no es el perfil del profesor, ni quién es profesor, porque también hay que decirlo. Hay gente que es buenísima en su oficio y pero no es pésima dando clase, sí, ¿cierto? total. Es pésima dando clase. Y hay profesores que son maravillosos, inspiradores, excelentes, así nunca hayan estado detrás de una cámara. Entonces, creo que hay que ponderar eso, y la labor de una dirección de programa como lo que estoy haciendo ahorita, pues es tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Entre tener profesores que están a la vanguardia, que estén súper empapados de lo que ocurre, que estén en las empresas haciendo cosas, que para eso está la figura de los profesores de cátedra, y por otro lado tener los profesores de planta, que están investigando, que están al tanto de los avances que ocurren en tecnología, en los productos audiovisuales, en la industria. Pero inclusive en los profesores de planta yo reivindico, y es súper importante que nosotros también produzcamos. O sea, yo, por ejemplo, a partir de la pandemia produje 2 cortos, hice 3 horas, dirigí 3 horas de microteatro. Entonces creo que eso es muy importante para uno como profesor. Eso alimenta el oficio, esto me conecta de nuevo con el hacer. No es necesario, digamos, tampoco es que me lo hayan pedido, pero me sentí muy bien haciéndolo, ¿cierto? Entonces creo que es un ejercicio que uno como profe no debe perder. Y la formación de públicos, hablaste ahorita que una de tus preocupaciones es la formación de públicos, y yo hablo con, por ejemplo, todos estos entes o estas empresas de distribución y promoción, y siempre es como echándose el cabezazo, particularmente con el cine colombiano, y creo que no es un problema del cine colombiano, es un problema del cine independiente o latinoamericano a nivel mundial, y es cómo carajos hacemos para que nos vean. Y ahora, después de la pandemia, aún más berraco, ¿cómo hacemos para que la gente vaya a salas? Y entonces se inventan diferentes estrategias, hacen diferentes cosas, pero de todos modos los números no suben, y siempre decimos, es un problema de formación de públicos. ¿Vos dónde crees? ¿Qué preguntas te estás haciendo al respecto? Mira, es que yo creo que el tema de la formación de público no es un tema de corto plazo, ni es un tema de 1 o 2 años. Y yo creo que lo que nos mata en Colombia, particularmente con respecto a las políticas públicas de la cultura, es que todo está demasiado marcado por los periodos de los gobernantes. Y este es un tema que realmente es a larguísimo plazo. O sea, yo estuve hace algunos años con unas conversaciones muy interesantes con una entidad estatal que no puedo mencionar, en donde había una posibilidad real de hacer un proyecto de ley para crear una cátedra de cine en los colegios, que a mí me parecía maravilloso, y yo estaba dispuesto casi que a renunciar a todo para meterme con alma, oído y corazón. Como pasa en algunos países. Sí, Francia, exactamente, porque yo siento que es la única posibilidad. O sea, cuando nosotros pensamos en formación de públicos con adultos, pues es fantástico, pero es muy limitado.
¿cierto? Y las universidades se pueden hacer muchas cosas, pero es muy limitado. Yo creo que lo que hay que hacerlo desde el colegio, ¿cierto? Yo recuerdo que tú has dicho sí. aquí que has trabajado en colegios y me parece fundamental porque ahí es donde uno empieza a despertarle el interés a los estudiantes. Lo que pasa es que ahorita estamos en unas condiciones muy complicadas porque tenemos una generación completa que ha visto casi exclusivamente lo mismo, ¿cierto? O sea, yo me sorprendo mucho con mis alumnos cuando pregunto sus influencias y todo el mundo quiere hacer Marvel, ¿no? Todo el mundo quiere hacer Disney, todo el mundo ha visto de superhéroes, o sea, realmente no es tan referente, ni siquiera no son Tarantino, que en su momento fue tan popular, o un Christopher Nolan, que son los directores como comerciales, no. Entonces, claro, cuando ya uno se acerca a ellos y trata de empezar a hablar de Fellini o de Truffaut, o de Hitchcock o de Renoir, no tienen ni idea, ¿cierto? Y les parecen aburridos y no se conectan porque ya están acostumbrados a otra narrativa muy distinta y con otras finalidades. Entonces lo complejo es que luego tienes que poner a una película colombiana a competir contra la última de Avatar, cuando realmente las condiciones de producción, el dinero que tienen invertido y todo lo demás es absolutamente desfasado entre una y la otra, pero el público está pagando lo mismo y espera de alguna manera ver lo mismo en las dos películas. Entonces ahí evidentemente se descabeza la colombiana. Yo creo que el tema de la formación de públicos es muy complejo y creo que merece una reflexión realmente profunda y yo creería, y eso lo estaba proponiendo hace algunos años, que todo tiene que partir también de una reformulación de la ley de cine. Creo que la ley de cine en Colombia fue maravillosa en su momento para prácticamente hacer nacer el campo industrial en Colombia que no existía. Y la muestra está en mi página también de la cantidad de películas que se han hecho en estos 20 años, que ya cumple este año. Por ejemplo, no teníamos las plataformas digitales, entonces no había una regulación pensada para las plataformas porque todo estaba enfocado en las salas de cine. Entonces yo creo que ese nuevo ecosistema audiovisual que tenemos hoy, esa nueva realidad en donde ya tenemos salas de cine, plataformas, donde tenemos profesionales especializados en cada parte del proceso, digamos, ya no es que necesitemos un sonidista, ya necesitamos el sonidista que hace la mezcla, el que hace el foley, ya no basta con tener un editor, sino que está el colorizador, o sea, esa hiperespecialización que tú has mostrado aquí en este espacio, de tantos oficios, de tantas personas que hacen cine, pues yo creo que da para que realmente repensemos esa ley. Y una de las cosas que yo insisto que hay que repensar es que no es una ley, no debería ser una ley exclusivamente para producir películas, que es el enfoque que ha tenido. El 70% de los fondos de la ley de cine se ha ido a producir películas. Y maravilloso porque hemos aumentado un montón, pero es que las necesidades ya no van por ahí. Las necesidades hoy en día están por el público, las necesidades hoy en día están en la exhibición, en la distribución, en otros mecanismos que han quedado abandonados por la ley y que hoy en día son urgentes. ¿De qué nos sirve hacer 50 películas si la gente no las ve? Claro, y si la gente no las ve... Ni las conoce, ni sabe que existen. Claro, y para qué tener una facultad de comunicación o de cine o una escuela de cine, hay camello. Yo lo que siento es que hay camello, claro, pero necesitamos es como conquistar espectadores para que vean lo que nosotros estamos haciendo. Porque nos estamos echando un cuento. O sea, tenemos una fábrica de zapatos que hace zapatos, pero no los vende, los distribuye, ni los exhibe, ni los promocionan, ni sabemos qué zapatos le gustan a la gente, ni cuánto calza a la gente. Necesitamos empezar a tener todos esos datos y por eso yo pensaría en barajar de nuevo los elementos de la ley y empezar a equilibrar un poquito más para que realmente podamos avanzar a una industria. Porque sin público no hay industria. No hay Exactamente. Manera. Y lo mismo está pasando con las plataformas. Ahorita también hay una cantidad de series producidas en Colombia que yo me las veo porque me parece que es también consumir cine y audiovisual colombiano. Hay un boom, están saliendo casi que una o dos por mes en las diferentes plataformas de cosas que se están produciendo. ¿Qué has podido ver de ahí? No, mucho, porque de hecho en la investigación más reciente que estoy haciendo estuvimos mirando las películas colombianas que iban a plataformas, miramos las plataformas de Retina Latina, Netflix y Amazon Prime, y estuvimos viendo varias de las películas, ya desde la investigación, pero pues como espectador he visto muchas series recientes y me gustan mucho, de las cosas que hicieron en Prime, por ejemplo, Primate me encantó, estuve justamente hablando con Andrés Beltrán y con Cristian Tapan en un espacio al que me invitaron y me encantó la serie, me pareció súper divertida. La de Explorando el género, ¿no? Me encantó. Sí. Volviendo a cosas que de pronto en cine no están funcionando, las están tirando para las series. Claro, es que esa es la otra cosa que también es muy compleja que pasa ahora, y es que en algún momento la televisión era como la hermanita chiquita del cine y la hermanita vergonzosa del cine, la que todo el mundo quería esconder. O sea, al actor le daba pena salir en televisión, eso era como vergonzoso porque la aspiración era el cine. Pero hoy en día lo que estamos viendo en el mundo es que la televisión está teniendo un auge y una fuerza y una calidad
que está llevándose por delante a todos. O sea, yo por ejemplo acabo de terminar la segunda vez de ver y de analizar, porque estoy haciendo un artículo, Better Call Saul, y yo te digo, o sea, yo pocas películas recientes las siento tan cinematográficas como esa serie. ¿Y qué me dices de Succession? No, es impresionante. Que eso es una cosa de un nivel impresionante. En todo. Además que tú ves actuación, tú ves producción, fotografía, porque inclusive desde el punto de vista cinematográfico no están poniendo la cámara arbitrariamente, o sea, la cámara está donde tiene que estar, el diálogo dice lo que tiene que decir, la música entra cuando entra y dice otra cosa. Entonces, cuando uno ya como investigador empieza a ver todo lo que hay detrás de un capítulo de Better Call Saul, por ejemplo, que fue lo que acabo de hacer, uno dice, esto es cine puro. Maravilloso. Es cine puro. Juguemos a respuestas rápidas. Dale. Eso siempre da mucho susto. La película que más te has visto, que te acuerdes ahorita. Uy. Esa es muy vergonzosa porque la película que más me he visto yo creo que es ¿Dónde está el piloto? Que la vi mucho cuando tenía 16 años. Entonces es difícil llegar a ese récord porque además era una película que yo cada que veía me reía antes de que pasara el chiste. Ahí se rayó el VHS o el beta. ¿Qué era eso? Ya estaba con rayas por todos lados. Pero bueno, digamos que ya de películas que me gusten mucho, me he visto muchas veces Little Miss Sunshine y me encanta, y cada que la veo me encanta y la disfruto. Pero curiosamente, las películas que más me gustan las he visto muy pocas veces. Por ejemplo, El Padrino, que me fascina, es mi película favorita, la he visto 2 veces. La última en cine y la disfruté un montón cuando la fui a ver en cine. Fui con mi hijo y yo le decía, mira, esto es como cuando tú viste Avengers, así estoy yo, como un fan enamorado aquí viendo esta vaina. Entonces, sí, hay muchas películas que me gustan y que las suelo ver con cierta frecuencia, pero la verdad es que también hay muchas películas que siendo muy malas me divierten un montón y están estas películas que estás canaleando y la ves y te tienes que quedar porque es entretenida, divertida y pasas un buen rato. Bueno, dices que no eres un crítico, pero conoces críticos. ¿Y qué crítico o crítica le quisiera recomendar al que te está escuchando en este momento? Pues bueno, mira, acá en Colombia yo creo que hay críticos realmente muy serios, muy juiciosos. Me gusta mucho lo que ha hecho Osvaldo Osorio siempre. Me parece que Osvaldo es un tipo serio, es un tipo juicioso, es un tipo que es investigador también. Entonces, pues no hace juicios como tan a la ligera. Me gusta mucho su trabajo. Hay un referente importantísimo en Colombia que fue el padre de Luis Alberto Álvarez, que creo que era un tipo muy brillante, muy atinado. Y bueno, otro histórico que no era, pues que era crítico muy juicioso, pero que sobre todo es un deleite leer, era Andrés Caicedo, ¿no? Andrés Caicedo, pues tenía unos textos, yo tuve que reseñar un libro de él para el Banco de la República y es muy chistoso porque está medio camino entre ser un espectador puro y ser un crítico de cine, ¿cierto? Tipo que sabía muchísimo, pero todo era pasión, ¿cierto? Era muy, muy, muy ficcional inclusive su crítica. Entonces también es bien interesante. Entonces, pues no tengo tampoco así como un crítico de cabecera, por así decirlo, sino que porque bueno, tengo que reconocer también que, por ejemplo, cuando yo voy a escribir sobre una película, no leo absolutamente nada sobre la película. No me gusta, porque no quiero como contaminar mi criterio. Entonces, no suelo hacerlo tan seguido por eso, porque quiero que cuando yo escriba esté completamente libre de cualquier influencia externa. Ese oficio del cine que tú dijiste, no lo puedo hacer, no me da la vida, pero me encantaría haber hecho. En su momento, cuando yo salí del colegio, yo quería ser actor. Y yo de hecho había actuado en el colegio, había actuado también en la universidad, actué, varias veces lo he hecho, varias veces lo he intentado, lo he hecho. No, y a uno de profe siempre le dicen, profe, sí, actúe. Exactamente, sí, muchas veces lo he hecho ahí por roladitos, pero pues soy terrible. Y bueno, y como profesor de dirección de actores tuve una experiencia muy interesante. Hace muchos años yo hice una especialización en dirección escénica y la mitad de la especialización era actuar, con toda la lógica, porque si tú vas a dirigir, tú tienes que saber qué se siente ser actor. Entonces es un mundo que siempre me ha seducido, lo admiro muchísimo, tengo muchos amigos actores, los admiro un montón, pero pues definitivamente yo no soy actor y los respeto demasiado como para meterme en una cosa de esas. Listo, vamos a cerrar. Me imagino que si te has escuchado, te has mandado 120 episodios de gente que hace cine, sabes que durante muchos episodios hicimos el juego del apocalipsis zombie. Sí. Me imagino que te estresaba, yo no sé, cuando te dije vamos a hacer el episodio, si lo tuviste en cuenta. Sí, claro. Pero entonces el apocalipsis zombie es esto, que más o menos lo estamos viviendo, va a caer como 200.000 litros de granizo aquí en la Universidad de La Sabana en unos minutos, pero supongamos que fueran zombies y tenemos que irnos y vos pues sos demasiado ñoño y entonces tenés las películas y tenés cine colombiano y te tienes que llevar 5. Nadie te va a juzgar.
ni por favor, los amigos de Jerónimo no se van a poner bravos porque no escogen sus películas. Mis amigos dicen qué películas me gustan para no verlos ellos. Exacto, pero entonces, ¿qué películas te llevarías rápidamente y que ojalá fueran 5? ¿Por qué? Porque allá donde la civilización va a renacer, va a ser importante que si van a conocer del cine colombiano, conozcan esas 5 películas. Bueno, para esta sí estoy súper preparado, no solo por haber visto por haber escuchado el podcast, sino porque también muchas veces me preguntaban, recomiéndame 5 películas colombianas. Entonces terminé haciendo un texto que hace poco actualicé de las 100 películas colombianas imperdibles y las tengo muy claras, digamos. Para mí la número 1, y la vi recientemente restaurada, te contaba ahorita, es Confesión a Laura. Es una película fantástica, me encanta, me parece maravillosa. He tenido la posibilidad de conversar mucho con Alexandra Cardona, la productora y escritora, y me ha contado detrás de cámaras todo lo que sucedió, porque es una película del 90, esa para mí es la número 1. Tengo también otra que yo creo que muchos colombianos le tenemos un gran cariño por lo que significó también en su momento, que fue La Estrategia del Caracol. Total. Es una película que es fantástica, que habla mucho de lo que somos como colombianos. Tendría también, por supuesto, La Vendedora de Rosas. Tengo un gran cariño por Víctor, bueno, lo conozco y no somos amigos, pero somos pues conocidos y hemos compartido muchas veces una conversación y creo que esa es tu película, ¿no? La película como más poética, que mezcla la violencia pues con esa dosis de belleza también. Alguna vez inclusive tuve la oportunidad de hacer un guión con Víctor y Víctor siempre decía eso, o sea, a pesar de que el guión era tremendamente violento, siempre me decía, hermanito, ¿dónde está la poesía? ¿Dónde está la poesía en esta película? Entonces, pues, esta película me parece que refleja muy bien esa parte. Y para no quedarme solamente como con lo más viejo, sí, estaba esperando algo más nuevecito. Pensaría que de las más recientes, a mí me encantó Matar a Jesús. Me parece una película fantástica, me parece bien elaborada. Tuve la gran fortuna de verla en el Festival de Cine de San Sebastián en España. Creo que era el único colombiano en la sala y salí emocionadísimo. Sí, con Laura Mora y el protagonista. Sí, exactamente. Salí muy, muy emocionado de verla. Y es una película que me gusta mucho y que he visto una sola vez también, a propósito. Pues. O sea, esa quisiera volverla a ver porque me gusta mucho. De las películas más recientes, me encantó Tantas Almas, de Nicolás Rincón Guillén. Yo tuve también la oportunidad de hablar con él cuando hizo Noche Herida, su serie de documentales, y esta película me pareció desde la ficción tremendamente dolorosa, importante, bien contada. Muy bien actuada, muy bien actuada. Y bueno, pues te imaginarás que tengo otras 20 Nos que podría queda poner. un bonus track. O sea, en la mochilita cabía una más. Uy, difícil. Es que ¿Un documental? Sí. Bueno, documentales, Un tigre de papel. De Luis Ospina. Es una cátedra de falso documental, me encanta. Es una maestría. Yo justamente les decía a mis alumnos de cine colombiano estos días eso, o sea, es falso documental por la técnica, pero no hay documental más verdadero que un falso documental muchas veces, en el sentido de que lo que hace el falso documental es darte a entender que está hablando de algo, pero está hablando de otra cosa, y está hablando muy bien de esa otra cosa. Entonces Un tigre de papel es un retrato sobre la Colombia del siglo XX magnífico, con la excusa de la historia de Pedro Manrique Figueroa, el maestro del collage, que además todo en Luis Ospina es brillante, porque hablar del maestro del collage en una película que es un gran collage, pues eso da cuenta de la genialidad que tenía este hombre. Total. Oye, me sentí en un capítulo de Amigos del Cine. Jero, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, feliz aquí de estar y que bueno, ojalá que sigas haciendo mucho más este espacio que me gusta y por supuesto seguiré escuchando.